¿Alguna vez habías soñado con visitar los Alpes suizos? Pues te presento a St. Moritz, un lugar súper lujoso dentro de los Alpes suizos que vamos a visitar el día de hoy. Pero ¿cuánto cuesta? ¿Cómo se llega aquí? ¿En dónde te puedes quedar? ¿En dónde puedes comer? ¿Qué tantas actividades puedes hacer aquí? Pues te lo voy a explicar en este video. Claro, me presento, soy Nat, por si nunca has visto ninguno de mis videos, y vivo en Suiza, así es que te traigo los mejores consejos y algunos más locales para poder visitar este hermoso país. Te dejo aquí mis redes sociales y comencemos con este video, ya que tu guía favorita ha regresado. Entonces sí, vamos con el video, con las tomas, con todo, pero bueno, vamos. Llegar a St. Moritz es parte de la aventura. Puedes volar desde Zúrich y tomar el tren Glacier Express, que es un tren panorámico con vistas preciosísimas en todo este camino para poder llegar aquí. Y también puedes llegar desde Milán aquí con el Bernina Express, y si lo tomas, prepárate para tomar muchísimas fotos. Y así se ve por fuera la estación a la que vas a llegar si es que tú tomas este tren. Por dentro es muy llamativa debido a los mosaicos que van contando parte de la historia. Y así es como se ve la área de vagones. La verdad, la infraestructura de esta estación es muy limpia y muy interesante para el turista, ya que vienen muchos señalamientos de los puntos más atractivos a visitar. Vas a poder comprar aquí snacks si es que tienes mucha hambre, y también puedes entrar a los baños que realmente están súper limpios. Esta línea ferroviaria está dentro del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el 2008, y esta es tu vista directamente saliendo de la estación. Este no fue nuestro caso, porque nosotros utilizamos carro. Nosotros venimos desde road trip, desde Basel hasta aquí. Fueron aproximadamente 4 horas o 5, ya no recuerdo bien, porque tuvimos mucho tráfico. Pero eso es parte del proceso cuando viajas, y más porque nosotros venimos en una época que es de Pascuas, que es vacacional, entonces todo el mundo quiere salir y visitar y explorar este país. De hecho, hemos visto carros desde Noruega, Ámsterdam, desde Países Bajos, que vienen manejando por estos rumbos. Pero te voy a dejar aquí los tiempos aproximados que puedes hacer, y también puedes llegar desde Basel hasta acá en tren. Te voy a dejar todas las opciones, así es que continuemos explorando. Un pequeño paréntesis para mencionarte unos datos de cuando viajas en carretera. Número 1, el baño te va a costar aproximadamente entre 1.5 francos la entrada. Casi siempre aceptan tarjetas, pero en esta ocasión nos tocó pararnos en una en que solamente era efectivo, así es que siempre lleva tus franquitos por si acaso. Número 2, si viajas desde Basel hasta St. Moritz, vas a poder pasar por Heideland, la tierra de Heidi, y oh my god, son todos estos lugares que han visto verdes tan preciosos, son increíbles, literal paisajes de ensueño, ya sea si tú quieres viajar en tren o puedes viajar por road trip, las dos son un espectáculo de disfrutar. Aunque ya sabes que para viajar en Suiza y en algunos países de Europa, pero en específico en Suiza, hay varias cámaras que te pueden tomar una foto si es que te pasas un poco del límite de velocidad. Y ya a muy cerca de llegar a St. Moritz se encuentra el Julier Pass, uno de los pasos alpinos más impresionantes de Suiza, a más de 2.200 metros de altura, y se encuentra abierto todo el año, excepto cuando hay nevadas muy intensas. Este tiene una historia romana y paisajes de otro mundo. Justo por esta carretera vas a tener que transitar si es que vienes en carro como nosotros. Es una pequeña parada
obligatoria que hay que hacer y justo fuimos muy suertudos y está nevando. Y bueno, tenemos que seguir porque la aventura todavía no ha empezado, ni siquiera hemos llegado a St. Moritz y ya tenemos todo este hermoso paisaje suizo. Así es que vamos a seguir en la carretera para darles la bienvenida ahora sí al destino al que vamos. Y toca bajar unos 400 metros por medio de túnel para poder llegar a la área donde se encuentra St. Moritz. Y no te me vayas a confundir tomando la dirección hacia Silvaplana, que es el primer pueblito que se ve a mano derecha. Tú tienes que irte al lado izquierdo, al lado contrario, por ahí vas a llegar súper rápido a St. Moritz. Y de las primeras cosas o lugares que te vas a encontrar va a ser el lago. Debido a la temporada o eventos que estaban pasando en esta ciudad en este momento, fue fácil poder encontrar un espacio en este parking spot justo en el lago. Una forma fácil de poder pagar estos estacionamientos es por medio de código QR. Con la aplicación de Twind puedes elegir qué tanto tiempo le calculas y si en caso te tardas menos, te pueden regresar ese dinero. Esto sí es muy importante porque si no pagas algún estacionamiento puedes tener unas tremendas multas que rondan entre los 40 hasta los 120 francos. La primera luz eléctrica en Suiza fue encendida en 1879 aquí en St. Moritz, específicamente en este hotel que están viendo, Hotel Kulm. ¿Sabías este dato? Es interesante cómo parte de la historia de Suiza se conecta con este lugar, pero vamos a seguir descubriendo un poquito más de aquí. Una de las cosas que me encanta de aquí en Suiza y no solo de St. Moritz es que puedes llegar y simplemente sentarte a disfrutar de las tremendas vistas, que esto es gratis. Te puedes traer tu bebida, tu agüita, un sanduchito y disfrutar de estas preciosas vistas que nos ofrece este lugar y en muchos lugares de Suiza. No es el único, como les digo, y es una cosa que me encanta de aquí. Pero estas bancas son privilegiadas, estar enfrente de este hermoso lago con estos hermosos montes y paisajes. Si quieres venir en clima frío para visitar y ver las carreras de caballos y otras cosas, y estas actividades invernales, puedes venir de enero a febrero. Pero si quieres una temperatura más cálida y menos gente, julio es tu mes. En este lugar también es ideal para poder hacer una caminata porque tiene un sendero de 4.4 kilómetros aproximadamente, y estas son las vistas que tienes desde el otro lado del lago, que la verdad también se ve muy espectacular la ciudad desde ahí, y te puedes tomar una foto en los famosos spots de Grand Tour. Y quiero agradecer por todas estas tomas tan bellas que realizó David con el dron. Se la mega rifó como siempre. Aunque para ser honestos, el clima no cooperó tanto, por eso no pudimos tener tantas tomas porque empezó a chispear, pero esto hizo que mágicamente apareciera una arcoíris. El clima, la verdad, sí estaba como que entre soleado y a veces un poco nublado con llovizna. Aquí también vas a poder encontrar como un restaurante donde puedes tomar unos drinks o un snack. También vas a poder encontrar baños públicos en esta instalación. Y también en Suiza vas a poder encontrar estos famosos paseos con caballos, y esto me lleva a hablar del transporte. Los buses locales conectan a St. Moritz del centro con zonas como Celerina, Pontrestina, Silvaplana y también a la estación del tren. Como un consejo extra, si te alojas en un hotel de la región, muchos te ofrecen el Engadin Mobile Pass, que te transporta gratuito durante tu estancia. Las paradas son muy visibles, pero 100% aquí es caminar. La verdad, no hay tanta distancia para los puntos turísticos. Aunque St. Moritz es un pueblo o ciudad relativamente pequeña, tienen sus tiendas de lujo. Aquí miren, en este lugar se derrocha el lujo. Puedes encontrar tiendas de Prada, de todas marcas, de relojes también, no solo de moda, sino saben que aquí Suiza son los reyes de los relojes.
Entonces sí, también te puedes perder viendo esas tiendas y todos esos lujos que tiene la gente. Todas esas tiendas de lujo reconocidas que te voy a estar dejando por aquí también se encuentran en esta ciudad, porque claro, uno viene a vacacionar y a gastar el dinerito también, al parecer, pero a la vista son muy atractivas e entretenidas para muchos y puede que para otros no tanto. Y bueno, no solo en San Moritz, sino en todo Suiza puedes tomar agua purificada de sus fuentes. Aquí es rara la que no puedas tomar, y si no puedes tomar va a haber un letrero que diga no tomar o no trinquen, algo así les voy a dejar por aquí, pero no, normalmente todas son bebibles, así es que no vas a tener que gastar dinerito en estar comprando agua. Simplemente carga con un vaso térmico y lo puedes estar rellenando o tomando así directo de la fuente. Pero sí, vamos a seguir explorando de esta ciudad. Y no te puedes ir de San Moritz sin haber probado algo de sus chocolaterías, donde son famosas por su chocolate artesanal suizo y puedes ver cómo lo cortan en bloques. En esta ocasión, como estábamos en temporada de Pascua, era que habían muchos conejitos. Pero siempre vas a poder encontrar algo muy interesante. También no se te olvide de visitar o disfrutar por fuera las iglesias icónicas de San Moritz. Entre las más importantes son St. Moritz Church y también la Lenin Tower, que es la torre del siglo XVII más antigua que la Torre de Pisa. Y como bonus, si a ti te gusta el cafecito, puedes visitar el Hotel Cum Terrace para poder ver vistas directas al lago, o el café Hanselmann, que es emblemático porque cuentan que fue frecuentado por Coco Chanel y realeza europea. Y si quieres probar suerte, hasta un casino en medio de la ciudad te vas a encontrar. Las atracciones más únicas y legendarias de St. Moritz es el Cresta Run. Es una pista de esqueletón natural de hielo que está ubicada aquí, entre Celerina y St. Moritz. Es una de las pistas más antiguas y peligrosas y exclusivas del mundo. Para poder participar tienes que ser miembro de un club y tener una invitación. Esta fue inaugurada en 1885 y mide 1.2 kilómetros de longitud. El descenso se hace sin frenos y sin motor, solo con el cuerpo y la gravedad. Fue inventado por británicos que vivían aquí y puedes ver competencias en enero y febrero. Pero si tú no eres tan fan de ver deportes y eres más fan de divertirte, de bailar, de escuchar buena música, lo tuyo es el evento Sun and Ice. Pero, ¿qué es el Sun Ice Festival? Es un evento que combina la música electrónica, un poco la nieve y experiencias de lujo en un entorno espectacular en los Alpes suizos. Para poder llegar al primer punto hay que subir por medio de este funicular. Tienes que comprar el ticket aparte del ticket de entrada al festival. Este festival es conocido como el Coachella de los Alpes o el Tomorrowland invernal. Reúne a miles de personas que buscan buena música, aventuras y paisajes impresionantes. Inició en el 2020 y ha ganado popularidad rápidamente en Europa. Y esto lo que ven es solo el principio. De aquí toca tomar una van que te lleva ahora sí a la entrada. Esta van ya viene como incluida con el ticket. El festival dura 4 días, pero tú decides qué días quieres ir o qué días no. También puedes comprar pases como más cortos. Atrae a más de 20,000 personas cada año y participan más de 70 DJs y artistas internacionales como géneros de EDM, House, Techno y Electropop. En mi otro canal te voy a estar dejando un videoblog de la experiencia, anécdotas y más tomas de este festival. Los escenarios están diseñados con luces y efectos especiales con tremendas vistas y rodeados de los Alpes suizos. Este festival es celebrado a finales de marzo o a principios de abril. Cada año va variando, pero ellos lo publican con bastante tiempo para que puedas ir comprando el boleto en diferentes fases. A diferencia de muchos festivales de música, Sun Ice integra activamente las actividades de invierno. Los asistentes pueden esquiar, hacer snowboard, hasta probar fondue en una góndola exclusiva dentro del festival. Claro, por un precio un poco alto, pero si tienes la posibilidad, ¿por qué no?
Cada año traen diferentes artistas. El año pasado estuvo Afrojack y hace 2 años estuvo también Timmy Trumpet. Pero si lo tuyo no es tanto el frío que hace en los escenarios por fuera, también te puedes ir a uno de sus escenarios que están como en un tipo iglú, que ahí sí, mira, vas a estar bien calientito, pero por lo general suelen estar bastante llenos. Existe uno con música de rave específicamente y existe otro que es como el principal, donde tocan diferente música. A lo largo del lugar vas a encontrar diferentes spots como el clásico columpio, unas zonas como de chill donde también puedes estar como con fogatita por si te da un poco de frío, y también donde es la sección de los lockers donde puedes guardar todas tus cosas y despreocuparte, claro, por un costo extra. En lo personal me ha sorprendido cómo ha crecido en tan poco tiempo este festival, ya que pude estar hace 2 años. E impresiona cada vez cómo le están metiendo más producción. En lo general la música estaba súper bien. También han empleado a una edición de verano, que esta se hace en Ascona, en Ticino, a las orillas del lago, y esto demuestra su rápido crecimiento. Si te da un poco de hambre, también tienen diferentes food trucks y también las bebidas las puedes comprar ahí, ya que no te permiten entrar con bebidas. Vale la pena, definitivamente sí. El Sunrise Festival es ideal para quienes buscan vivir un festival diferente en medio de paisajes espectaculares y con una energía única. ¿En dónde hospedarse? Los precios promedio de un hotel en una noche en St. Moritz se puede dividir como por categorías. Hoteles de 2 estrellas, $220. Hoteles de 3 estrellas, $270. Hoteles de 5 estrellas, $1,125. Todo esto es aproximado por noche. Entonces, ¿qué te recomiendo yo como viajera y como con una persona que es local de Suiza? Es que te quedes en una ciudad alrededor de St. Moritz. En este caso, nosotros nos hospedamos en Celerina, en estos apartamentos que en verdad son un sueño. La información te la voy a estar dejando en la descripción de este video, pero te dejo unas tomas de todas las amenidades que hay dentro de este apartamento, las cuales te van a servir mucho para tener una experiencia como más alpina, pero sin irte a los precios de los hoteles carísimos y teniendo la comodidad como de tu poder cocinar ahí mismo. Y esto me lleva a un punto muy importante también de tu viaje a St. Moritz, que es la comida. St. Moritz es conocido por ser un destino exclusivo y por lo tanto los precios de la comida pueden ser considerablemente más altos que en otras partes de Suiza o en Europa. Una comida muy sencilla o en un lugar muy sencillo te puede salir desde los 35 francos por persona. Así es que el supermercado puede llegar a ser tu mejor amigo para poder encontrar comida ya preparada o ingredientes para que tú te hagas tu propia cena al estilo suizo. Y también puedes encontrar recuerditos que no están tan mal de precio. Y también puedes encontrar comida rápida, opciones más económicas como esta de pizza para llevar. Ojo, si decides comprar algo del súper, revisa la hora, ya que en Suiza suelen cerrar más temprano los supermercados y no abrir en domingo. Definitivamente St. Moritz es un lugar perfecto para una experiencia alpina inolvidable. Ofrece lujo y exclusividad, con hoteles de clase mundial y gastronomía de alta cocina. Además, es un paraíso para los amantes del deporte de invierno y una vibrante escena de festivales como el Sun Ice Festival. Si buscas una combinación de aventura, glamour y paisajes impresionantes, St. Moritz es tu destino ideal. Y si llegaste a esta parte del video, muchísimas gracias por haberlo visto. Comenta, dale like, compártelo con tus personas favoritas, con quien quieras viajar en Suiza, y nos vemos en otro video descubriendo más sobre la cultura en Suiza y visitando alguno de sus lugares más icónicos y también de otras partes del mundo. Bye bye. Llegar a... Ay no, otra vez again. Sí, rápido. Rápido. Yeah, that I like. Okay.